presidenta de la Asociación Barreña por la Igualdad Calle Nueva, y estamos aquí con el primer, digamos, acto de la campaña que vamos a hacer durante el 25 de noviembre, conmemorando el Día contra la Violencia de Género. Y bueno, lo que vamos a intentar un poco es ver el porqué, cómo afecta también, cómo impacta en las relaciones entre mujer y hombre a la hora de configurar los idearios, ¿no? Mi nombre, como bien aparece, es Juan Manuel Delgado Avalle. A mí me gusta decir el segundo apellido, porque así rescatamos a la genealogía materna. Y soy el director técnico de Diferenciador, una consultora que tiene 3 áreas de trabajo. Por una parte de asesoría, hacemos planes de igualdad, asesoramos al profesorado, al personal técnico, a profesionales de distintos tipos, policía, etcétera, etcétera. Formación, que digamos que es la más amplia, y aquí me trae hoy, va a ser cursos, seminarios, talleres, conferencias y demás, y otro que es de dinamización de eventos. Entre algunos de los clientes que tenemos, pues ahí estáis viendo, hemos podido hacer el plan de igualdad de Diputación de Córdoba, a la de Jaén, operamos y trabajamos para el Instituto Andaluz de la Mujer y de AJ, trabajamos también para otras comunidades autónomas, aparte de la andaluza, como Extremadura y la Comunidad Valenciana. También trabajamos para el movimiento asociativo de todo tipo, no solamente el movimiento de mujeres, sino también vecinales, AMPA, y bueno, estos son algunos de los ayuntamientos para los que trabajamos y algunas de las instituciones también con las que hemos podido trabajar y hacer incluso transnacionalidad. Contextualizando yo voy un poquito rápido, yo realmente soy más lento, pero voy a intentar ir dinámico porque también queréis, ¿verdad? ¿Y no que nada? No, yo estoy tiempo. Bueno, para contextualizar un poco los contenidos, los bloques que me gustaría compartir esta tarde con vosotras y con vosotros, pues introducir un poco de qué hablamos cuando estamos hablando de sexismo en el lenguaje publicitario, ver cuáles son las principales discriminaciones de género, porque no solamente hay discriminaciones sexistas, sino que también hay racistas. Mañana me estaba comentando una compañera allí en la empresa que este año ha salido un juguete que es un bebé, que está el bebé niño, la bebé niña y el bebé étnico, ¿no? Es decir, también hay discriminaciones debido a la etnia, a la procedencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy nos trae lo que nos trae. Ver un poco si esto de la publicidad sexista es algo del pasado, si es del presente, si será del futuro o no, y que digamos qué responsabilidad compartida tenemos con respecto a que la publicidad sexista continúe, ¿no? Y si hay soluciones, ¿no? A mí me gusta cuando hablo de algún tema describir un horizonte de esperanza, ¿no? De que las cosas pueden cambiar, igual que ya hay determinadas cosas que hemos podido solventar al cabo del tiempo. Yo llevo ya más de 20 años trabajando en este tipo de temas y muchas veces me dicen, ¿y tú has visto evoluciones? ¿Tú has visto que se ha cambiado? Digo, bueno, 20 años son muchos o son pocos dependiendo. Claro, si tú dices 20 años con respecto a la duración del patriarcado, que es desde el neolítico hasta la actualidad, pues una gota de agua en el océano. Pero si lo contemplamos, la vida de una persona, 20 años pues son bastantes años, y la verdad, y es cierto que sí ha ido evolucionando. El problema que tiene el machismo y el patriarcado es que no deja de molestar y tiene una capacidad de adaptación impresionante. Es decir, cuando damos 2 pasos hacia adelante, hacia la igualdad, el patriarcado y el machismo hace así y se recoloca. ¿Bien? Y se vuelve a poner otros europeos, otros envoltorios, pero el contenido y el mensaje sigue siendo igual de machista. Ese es uno de los grandes problemas. Y otro de los grandes problemas es que la historia de la humanidad no es perfeccionista, es decir, no siempre se ha ido a mejor. Pensar en la historia reciente de España, ¿no? Cuando las mujeres tenían acceso al ámbito público, a una profesión de todo tipo, etcétera, etcétera, y luego tenemos 40 años de retroceso, ¿no? Entonces, recuerdo en los 90 que me decían,
no, pero este es el siglo de las mujeres, porque tal, ¿no? Y además la conferencia de Beijing en el 95 fue también un hito histórico, ¿no? Delante y del después. Pero bueno, hemos visto cómo se han desmantelado incluso hasta los servicios para las mujeres, ¿no? En muchos territorios, en muchas comunidades, ¿no? Entonces, bueno, que hay que estar un poco alerta, un poco en el mensaje que quería transmitir y ver algunos análisis de casos prácticos que van a ir apareciendo por ahí. En esa introducción al sexismo, dentro de la publicidad, lo primero que habría que tener en cuenta es cuáles son las características principales que tiene todo mensaje publicitario, ¿no? Por una parte, bueno, pues tiene que ser original e innovador, ¿no? Para que nos atraiga la atención, para que realmente te llame la atención. Tiene que ser breve y conciso, ¿no? Es decir, para mantener la atención, es decir, no puede ser un discurso demasiado largo. De hecho, fijaros, hoy creo que ha sido que han estrenado, ¿no? Si no ha sido hoy, ayer por la noche, el nuevo anuncio de la lotería. ¿Lo habéis visto este año? ¿No? Sí. Que se le repite una vez otra vez, también la de veces que le toca la lotería. Pues no voy a hacer un spoiler, ¿vale? Ya lo veréis. Pero de aquí a nada lo acortarán, porque sabéis que son muy caros, el tiempo en televisión es carísimo, y entonces, bueno, y además, una vez que lo ves un par de veces, dices, yo no me siento ahora de otra vez, este tío se levanta tantas veces para que le toque la lotería. Ya lo veréis. Por lo tanto, breve y conciso. Pero, sabéis que la publicidad es una parte del marketing, ¿vale? Y el marketing, lo único de lo que se ocupa es que un producto te llegue, como sea, ¿vale? Es decir, que ese producto llegue a tu mesa, a tu trabajo, a tu cuerpo, a tu boca. Es decir, lo que quiere el marketing es que ese producto llegue a la persona consumidora. Y una de las fórmulas que tiene el marketing es a través de la publicidad. ¿Qué ocurre? Que cuando la publicidad aparece, no solamente te lleva ese producto, sino también te sugiere determinados valores. Entonces, por ejemplo, pues, te pone una hamburguesa y dice juventud, ¿no? Juventud, rapidez, tal, ¿no? Es decir, te van dando determinados valores. O, por ejemplo, te ponen un coche muy grande y entonces te dicen éxito social, prestigio. Es decir, no solamente es el producto, sino una serie de valores. ¿Qué ocurre? Que esos valores, como puede ser éxito, ese prestigio, esa juventud y tal, también pueden transmitir valores positivos, ¿no? De hecho, tener éxito, prestigio, juventud, bueno, la juventud es un mal que ya menos mal que se pasa. A mí cuando me dijo, uy, me encantaría tener 30 años. Yo con los 35, ¿qué? No, pero lo cierto, bueno, 30 está bien, ¿no? De hecho cuando dice, uy, yo si cogiera 18 años, yo 18 años. Ya está grande. Pero ¿qué ocurre? Que pueden transmitirte valores, pero también te pueden transmitir contravalores. Es decir, hay un marketing que se llama el marketing con causa, que es cuando transmiten no solamente un producto, sino también un valor positivo, ¿vale? Por ejemplo, el 07, ¿no? Para dar el 07 del valor de ese producto a causas sociales, por ejemplo, sobre marketing con causa, o por ejemplo las campañas de Benetton, que ya incluso no te enseñaba el producto, sino simplemente eran imágenes. Uno era para el uso del preservativo, otro para denunciar la inmigración terrible que está ocurriendo, etcétera, etcétera. Pero también puede darnos valores como el que hoy vamos a analizar un poco, que son negativos, como el sexismo. ¿Qué ocurre? Que otra de las características que tiene el lenguaje publicitario es que su método efectivo para llegarnos es implicarnos en el mensaje, es decir, tiene una función apelativa, sino pensar, ¿no? Compra, ¿no? Ya te habla de ti, ¿no? Conduce, consume, viste, ¿no? Siempre es como imperativo, ¿no? Y enseguida te sientes identificado. Te sientes identificado y además llamado interlocutado, ¿no? Te quieren hablar contigo, ¿no? Para que te sientas como uno más y que te identifique con esa imagen que está apareciendo, ¿no? Vale. ¿Qué ocurre con el lenguaje publicitario? Pues como con todo el lenguaje, veremos. El lenguaje en sí, como veremos ahora, es una capacidad, ¿no? El lenguaje es una capacidad de comunicación. El problema es que como esa capacidad que tenemos de comunicarnos, la forma en la que se plasma
Es decir, la lengua hablada, la lengua escrita, el lenguaje publicitario, el lenguaje de las imágenes, el lenguaje textual, el de las miradas. Como es algo que es por convención, es decir, hemos quedado entre tú y yo que eso va a ser así, se impregna de un valor que es transversal en nuestra sociedad, que es el valor del sexismo. Es decir, tenemos una sociedad sexista y por lo tanto los productos sociales que emanan de esa sociedad en la que vivimos se tiñen de sexismo. Y como digo, es parte del marketing, ¿no? Y eso es algo muy importante, digo, lo voy a colocar, digo, para que la próxima vez que veáis anuncios o escuchéis anuncios os deis cuenta. Dentro del lenguaje publicitario es importantísimo la voz en off, es decir, la voz que no, de alguien que habla y que no se ve. Es la voz de la autoridad. Es decir, tú podrás estar viendo, por ejemplo, a una mujer que está usando detergente, ¿no? Que es un tópico, ¿no? Y además un estereotipo sexista dentro de los anuncios publicitarios, pero la voz en off dice: señora, compre Ariel con megapels. ¿Y tú no sabes lo que son los megapels? Los megapels son unas pelotas y cuerdas, pero te lo dicen, ¿no? Como medio extranjero, dice tú, uy, tú qué dices, bueno. Y además la voz en off, es decir, quien te lo mandata es un hombre. Cuidado. ¿Qué ocurre? Y esto es algo que sí quise transmitirle a la Asociación de la Prensa de Cádiz cuando he podido trabajar con ella. Ahora voy a volver otra vez a trabajar con ella porque dejan mucho que desear a la hora de contar las noticias de violencia de género, ¿vale? Como nos las cuentan y te dicen mujeres muertas y no mujeres asesinadas. Confunden todavía en algunos medios la violencia de género o violencia machista con la violencia doméstica. Cuando dan las noticias sobre violencia de género, no cuentan con personas expertas, sino que preguntan siempre a la vecina, como si fuera una voz experta, y siempre la vecina dice lo mismo. Uy, yo pensaba que era buenísimo, porque hay que ver esta familia, nunca se ha escuchado nada, que no se cansa cuánto. Y eso es cierto porque pasan por encima de que los maltratadores, en un porcentaje altísimo, tienen una personalidad dual, es decir, de cara a la galería. Resulta que son pues los mejores compañeros que te invitan a tener una cerveza, el mejor padre porque lleva a la criatura, presidente de ANFA que tuve yo una vez sentado delante y luego fue condenado, con sentencia firme. Pero luego que una personalidad dual, es decir, se crece y se endemonia y se convierte en ese controlador de puertas para adentro, donde no nadie lo ve, ni siquiera esa vecina, ¿vale? Y con quien él piensa que es menor, ¿no? Menor en el sentido de estatura moral, ¿no? Si es su compañera, su esposa, etc. Entonces, bueno, con la Asociación de la Prensa también estuve hablando de la importancia, ¿no? Porque los medios de comunicación, incluida la publicidad, que es parte de los medios de comunicación, suponen un elemento fundamental de la formación de la opinión pública. Más del 80% de la población conoce. ¿Qué me estáis haciendo? ¿Una foto? Sí. Pues ya pues tampoco. Sí, porque luego me veo en las redes y parezco una virgen de palio. No sé por qué me siempre salgo así, no sé por qué. Entonces, vale. Más del 80% de la población conoce lo que es la violencia de género a través de los medios de comunicación. El resto es porque, de una manera u otra, pues nos dedicamos de forma profesional o porque has tenido de cerca algún caso. ¿Qué ocurre? Que según nos cuenten los medios de comunicación lo que es la violencia de género, la mayor parte de nuestra población va a entender que es la violencia machista. Si a mí me dicen, por ejemplo, en unas noticias que ha habido una mujer asesinada y la siguiente noticia es una mujer ha abandonado a un bebé en tal, yo mentalmente ¿qué hago? Asimilarlo. Yo pienso que es el mismo tipo de violencia. Y además me lo ponen tan cerca y digo, ¿ves tú? Las mujeres son igual de malas. ¿Ves? ¿Cómo ya? Después dicen. Te lo merecía. Después dicen, ¿no? O, por ejemplo, cuando de esto nos acordamos porque esta historia es muy reciente de nuestro país, cuando aquí había terrorismo político,
Cada vez que había una persona o varias asesinadas por terrorismo político, se abrían todos los telediarios. Y era en primera plana, en todos los periódicos. Hace muy poco, en Chiclana, una mujer asesinó a su marido. Y fue primera plana del diario de Cádiz durante 2 días. Las mujeres que son asesinadas tienen un recuadrito así de pequeño y se quedan no en nacional, sino se quedan en suceso. Como que es algo que sucede. Y obvian que la violencia de género es transversal, tan transversal que incluso, como vamos a ver ahora, navega también dentro de la publicidad. Por lo tanto es importante porque conforman actitudes y fijaros que también ofrecen patrones de conducta, es decir, copiamos lo que vemos a través de los medios de comunicación y damos modelo también para que chicos y chicas, sobre todo con determinadas edades que todavía no tienen conformada la personalidad de lo que les gusta o lo que no, aprenden, es decir, toman esos modelos de referencia como propios, porque son modelos de prestigio. Luego hay otro problema, y es que los modelos que estamos proponiendo para la sociedad en su conjunto y especialmente para los chicos y chicas son modelos que están sometidos todavía a una horma. ¿Qué es eso de la horma frente a los modelos? La horma, esto lo explica muy bien Amelia Barcárcel en un libro fantástico y maravilloso que se llama Rebelde. Nos han dicho cómo se debe ser un hombre, ¿no? Incluso está la expresión un hombre, hombre, una mujer, mujer, y lo bonito es lo bonito, ¿no? Y en el momento que te sales de esa horma, te conviertes en un hombre, un poco como yo, un hombre blandengue así que decía el Fari, Dios lo tenga en su gloria, al filósofo, ¿no? Que decía que los hombres que íbamos empujando carritos de bebé o íbamos con un barco que usaba comprábamos hombros blandengues. Sí, mira lo que me decía mi Fari. Pues me quedo cantando una manera, ¿no? ¿No? Entonces, o si una mujer no se comporta como con esos parámetros, ¿no? Dentro de esa horma, de ese modelo único que el patriarcado dice, pues se convierte en una mala mujer. De hecho, todas las que estáis aquí sois malas mujeres, porque no estáis donde tendríais que estar, porque ahora a las 7 menos 5 de la tarde tendríais que estar viendo el Sálvame. Mientras que te para la cena, terminas de recoger, ¿qué más? Otra de las responsabilidades que tienen los medios de comunicación es que muchas veces, más que informarnos, nos desinforman, ¿no? Fijaros si no lo que estoy comentando, ¿no? El lenguaje publicitario es muy tramposo, muy tramposo, porque habla de la idealidad, ¿vale? Y habla, por ejemplo, en el cuerpo de las mujeres, están continuamente con una tiranía con respecto a vuestro cuerpo. Hay cientos de mensajes a través de los medios de comunicación donde aparecen los cuerpos de las mujeres como un territorio donde todo el mundo decide, incluso con cinta métrica, ¿no? Y entonces desde el patriarcado decidimos si ahora toca con los pechos muy exagerados, más escurridos, con más cintura, con menos, más operada, menos operada, ¿no? Es decir, eso es algo donde todo el mundo tiene una opinión, ¿no? Y bueno, lo de la tiranía con respecto a la imagen ya la conocemos, ¿no? Y tengo una hermana que tiene 2 años más que yo. A mi hermana le sale un poquito de raíz y el resto y diciéndole, está morena, qué mala cara tiene. Y a mí salieron las caras y me dijeron, mira Juanma, ni se te ocurra tocarte, porque te han dado una idea interesante. Es verdad, Resulta que me convertí en interesante. Mi hermana se deja un poquito las canas y ya es la deja, ¿no? La deja y ya no la cara que deja, ¿no? ¿Qué te pasa? Entonces, hay una tiranía, ¿no? Y sobre todo tienen la responsabilidad de esa concienciación y esa formación frente al sensacionalismo. Fijaros que cuando se habla de la construcción de género, es decir, cómo se nos educa dentro de nuestra sociedad para atender a un modelo, para ser hombres y para ser mujeres, ¿no? Con esa socialización de género, también la publicidad tiene su papel. Cuando se habla de la socialización de género, es decir, quién te educa para ser hombre o para ser mujer dentro de nuestra sociedad, y lógicamente la primera institución es la familia, ¿no? Lógicamente. Pero también la escuela, porque no solamente te enseñan matemáticas o inglés, sino que también te educan en valores, los iguales, las amistades, el sistema religioso, pero también los medios de comunicación, televisión, radio, internet, etc.,
no es la publicidad. La publicidad también tiene un peso muy importante porque es transversal. Es transversal y además continuamente te la encuentras. Aquí estamos en este salón y aquí hay publicidad. Está el cartel de Cruz Campo, está otro cartel de un café, si miráis para allá de la Coca-Cola, del té, es decir, en cualquier sitio, en las marquesinas de los autobuses, en la televisión, etcétera, etcétera. Y es cierto que a no ser que tú te dediques de forma profesional a la publicidad, tú no te pones a mirar. Es decir, tú estás viendo la tele y te estás viendo una peli y sale una ráfaga de publicidad y dices, me voy al baño, o voy a quitar la mesa, pero el soniquete, es decir, los mensajes que se van produciendo, Yo voy. Yo te conozco de Diputación. De aquí. Puede ser, o de la Argentina. ¿La Argentina? Puede ser. Yo creo que me están grabando, creo. No van a tener que dar de corte. Entonces, ¿qué es transversal? Nos la encontramos, ¿no? Y aunque no nos paremos, ese soniquete, ese impacto de las imágenes, de esa deseabilidad social, es decir, de lo que se desea de hombres y de mujeres, está continuamente apareciendo. Pero, ¿qué es el lenguaje publicitario sexista? Bueno, pensar que todo el lenguaje, tal como se conforma dentro de nuestra sociedad, es exclusión. Como decía, es un medio de comunicación y es un producto social, ¿vale? Es una construcción. Y Humboldt, que fue un lingüista, decía la relación que había entre el pensamiento y el lenguaje. Muchas veces dice, no, si yo, por ejemplo, tú llegas aquí, ¿no? Y como hay 1, 2, 3, 4 hombres, dice buenas tardes a todos, ¿no? Porque no vaya a ser que ellos se sientan mal, ¿no? Pero en realidad, lo que estamos haciendo es tener un obstáculo desde nuestra propia mente para la igualdad. Si yo os represento a todas las que estáis aquí desde el masculino, que no os representa, porque en nuestro idioma no hay lenguaje, no hay género neutro, os estoy invisibilizando. Si yo mañana cuando llegue a la empresa y me diga mi socia, bueno, ¿qué? Había mucha gente, y yo le digo, pues mira, había, no sé, 20 y tantos. Y yo, ¿qué fue? ¿Fueron todos hombres? Claro. Pero si muchas veces me dicen, bueno, pues habla de la mayoría, digo, no, fueron 20 y tantas mujeres. Vaya, porque dice, no fue ninguna, digo, hombre, uno profesionalmente y otros tres que quisieron acompañarnos, ¿no? Entonces es importante nombrar. ¿Y por qué eso es un obstáculo con respecto a la igualdad? Porque si yo mañana solamente hablo de las mujeres que están aquí sentadas, todo el mundo pensará que otra vez el tema de la igualdad es algo de mujeres, y que los hombres no tenemos por qué sentirnos interpelados, no tenemos por qué sentirnos llamados, ¿vale? Pero si hablo solamente de hombres, volvemos otra vez a visibilizar el trabajo que estoy haciendo con mujeres de promover la igualdad. Por eso es importante nombrar en masculino y en femenino. Entonces, Humboldt, el que decía que hablamos según pensamos y pensamos según hablamos. Decía una niña que ella no podía ser bombera porque su libro no lo decía. Claro. Cuando tú no tienes la imagen de referencia, tú no te identificas, con lo cual tú no puedes serlo. Tú no puedes serlo. A través del lenguaje se transmiten prejuicios sexistas, como veremos ahora. Es un condicionamiento del aprendizaje y, como digo, desde la inconsciencia también trae dificultades, ¿no? Algunos de los principales problemas de sexismo en el lenguaje, uno el androcentrismo, que aparece continuamente en el lenguaje publicitario, es decir, todo nombrado en masculino. Aparece el menosprecio hacia las mujeres, niña tonta, niña loca, gay. La estereotipación, ¿no? Las mujeres vinculadas a las tareas domésticas y de cuidado, ¿vale? Mientras que los hombres a las tareas productivas y del mundo público. Aparece la definición por el otro. Eso sale en el diccionario. El diccionario tú buscas y te dice alcalde. Dice el hombre que en un consistorio tiene determinadas funciones. Ya dice alcaldesa, dice la que tiene las funciones del alcalde. Es curioso. O la mujer del alcalde, ¿vale?
O el caso de los vocablos vacíos, ¿no? Cómo se vacían determinadas palabras, ¿no? Bueno, a mí me hace mucha gracia cuando alguien llega tarde a un sitio e intenta pasar desapercibido. Sí. Se nota pena. Lo importante es los vocablos vacíos son esas palabras que en nuestro propio lenguaje no lo dan masculino y en femenino. Si alguien es capaz de decirme el masculino de la palabra arpía o malapécora. Malpécora, claro. Un alumno mío de la Diputación de Cádiz, claro, en Cádiz tenemos mucha guasa, dijo, malapécora, mal pecador. No, la me dijo, no, de hecho, bueno, como existe tan bonito, pero que no me vale. Entonces no hay, ¿no? Y curiosamente son términos negativos. Si un hombre demuestra tener mucho valor, pues habrá demostrado una gran hombría. Si una mujer demuestra mucho valor, pues no hay mujería. Curioso. Hay saltos semánticos, parece que a veces se habla de lo masculino y lo femenino, ¿no? Los términos asimétricos, ¿no? No es lo mismo ser un zorro con una zorra, ¿verdad? Refiriéndose a los hombres, a las mujeres. El tutelaje o las mujeres como seres dependientes, que también aparecen mucho en la publicidad. Centrando en la discriminación que pueden aparecer en la publicidad, los indicadores son de tres tipos. Por una parte, el lenguaje sexista. El segundo es la agresión contra la dignidad femenina. Y el tercero son los roles y estereotipos de género. Fijaros, el lenguaje sexista sería cuando se oculta el género masculino, es decir, cuando los mensajes están escritos y están dirigidos hacia el hombre como género, ¿vale? De importancia y de referencia, ¿no? Y sobre todo como el hombre como el universal, como la representación universal de género humano, ¿no? Curiosamente, también hay anuncios dirigidos solo en femenino a mujeres. Por ejemplo, cuando no son necesarios. Claro, compresa. Claro, la compresa yo no la voy a utilizar. Porque no me haría falta. Podría, pero no. Han perdido la orina. Bueno, señora, es que me ha tocado la fibra, ¿vale? Porque resulta que entre muchos de mis trabajos es trabajar con grupos de hombres, ¿vale? Me profesionalicé en género y luego, conforme fue pasando el tiempo, ahora trabajo con grupos de hombres. Y tengo una cosa, un proyecto que se llama las escuelas de hombres por la igualdad. Ahora mismo llevo dos. Una está en Puerto Real y otra en el Puerto de Santa María, que es la ciudad donde vivo. Y siempre les digo, os traigo muy buenas noticias y muy malas noticias con el tema de la igualdad. Y dice, bueno, pues empieza por lo bueno, los hombres como siempre, tú por lo bueno, ¿no? Vale. Yo mira, pues lo bueno es que vaya a tener una paternidad real, no vaya a ser padre ausente. Ah, pues bien, eso está bien. Otra noticia buena es que si colaboráis en casa, vais a tener más sexo. Dice, no me digas que quitando el polvo tengo más. Sí, toma. Digo, y una de las malas noticias es que tenemos pérdida de orina. Mira, pérdida de orina son de las mujeres. ¿Tú no has visto con Chabelasco? Digo, claro que tendría que salir Arturo Fernández, pero Arturo Fernández no sale. Pero llegará. Entonces ya hay algunos que son más madurillos y me dicen. Sí. Pero claro, para eso también hay productos, ¿no? Productos, está el Tenamén y todo esto. Pero curioso, claro, pero si se ejercitaran un poco más, pero como no se ejercitan, pero en relación de los anuncios que son femeninos mujeres es sobre productos que en principio son neutros. Es decir, una lavadora podría estar dirigida a hombres y a mujeres, y cuántas lavadoras no se ven representadas por una mujer tendiendo la ropa. ¿Los cereales? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Y los cereales? Los cereales, los Special K. ¿Sabes lo que son los Special K? Esos cereales que saben a periódico mojado. Que es para que te lo comas y que te quede igual que ya se lo estaba comiendo. Pero dices, tú parece que te lo estás comiendo y te estás hecho una tabla, ¿no? La semana que te aparezca. Entonces, por ejemplo, eso. O términos discriminatorios utilizados en femenino. Fijaros, por ejemplo, este que me parece un poquito, que además ya toca, porque estamos en pre-campaña de Navidad,
Dice, todas sabemos que después de Navidad toca empezar dieta, lipografía, ¿vale? Todas. Porque a nosotros, ¿qué ocurre? Si nos hinchamos en Navidad, ¿qué ocurre? Que no te casas. Sí, pero te hace interesante la vida. Porque junto con las canas, que te hace ser un maduro interesante, la barriguita te dice la curva de la felicidad. Yo cada vez que conozco a uno se me dice, ay, qué bien está cantuito. Ama hombre, ¿eh? Ama hombre. Pero todavía no te algo que ser hombre. Es curioso en el ejemplo que acabas de poner, porque yo recuerdo un anuncio precisamente de Lipobrasil, que era el anuncio este que sonaba la musiquita, cantando Lipo Brasil, y el anuncio eran planos detalles de gente tocándose los michelines. Y sin embargo ese anuncio, lo recuerdo perfectamente, salían hombres y mujeres, salían michelines de hombres y mujeres. Por eso ahora mismo cuando han puesto ese, que está tan identificado, el todas, y esa marca me ha resultado muy chocante, porque es una marca que en otros anuncios sí ha cuidado eso. Todavía no entraron en eso, pero los equipos de publicistas no son bobos. Los equipos de publicistas saben, y estamos dentro de una sociedad no solamente sexista, sino además capitalista, ¿vale? Y de mercado. Entonces dicen, a ver, ¿qué mercado tenemos? ¿No? Entonces construyeron un tipo de masculinidad, ¿vale? Que luego vamos a verla, y vieron que había ahí un target, había un objeto de consumo, y entonces entraron en mirarnos con respecto a nuestro cuerpo. Pero no te preocupes, que hubo una respuesta con respecto a esas exigencias de nuestro cuerpo, que ahora entramos. Cuando hablamos de la agresión contra la dignidad femenina, pues connotaciones machistas, los atributos físicos priorizados sobre los intelectuales. Yo cada vez que digo esta frase siempre me acuerdo de una amiga que tiene una hija pequeñita, que cada vez que llega alguien y dice, ¡ay, qué niña más guapa! Ella siempre dice, lista. El cuerpo utilizado como objeto erótico sexual, y una agresión que a mí me parece especialmente dolorosa en la sociedad en la que vivimos, dolorosa y además invisibilizada, terrible, que es la hipersexualización de las niñas. Y así nos encontramos anuncios como este. O este, que eso es un concurso. Es decir, nos encontramos con una incitación, ¿no?, a la pederastia, a desde pequeñitas ya construirles, ¿no?, el decirle que eso es lo apropiado para una mujer, no la venta de su cuerpo. Y en tercer lugar, los indicadores de sexismo en publicidad, los roles y estereotipos de género, es decir, los papeles que desempeñamos dentro de nuestra sociedad y los modelos de esa forma del hecho de ser hombre o ser mujer. Por ejemplo, la aparición de las mujeres como seres dependientes, es decir, el que es sujeto dentro del anuncio es un hombre y ella es la mujer de, ¿no?, la esposa de, la hija de. La exclusividad de las tareas domésticas para las mujeres, domésticas y de cuidado. La parodia, la negación o la devaluación del trabajo de las amas de casa. Pensar que eso, el movimiento feminista, como sabéis, es algo que está continuamente remarchando, y es el tema de hablar del trabajo siempre, ¿vale?, tanto remunerado como no remunerado, como trabajo indispensable para el cuidado y el sostenimiento de la vida humana. Hace muy poquito daba una conferencia ya en la Universidad de Sevilla junto con Ángeles Durán, que es una de las grandes que ha estudiado el tema de los cuidados, ¿vale?, y del tiempo dedicado a los cuidados, y ya lo que hablaba era del impacto, ¿no?, del impacto de los descuidados, es decir, de los hombres, cómo descuidamos a las mujeres, y eso impacta en nuestra salud. Cuando enfermamos nos convertimos en niños tiránicos, un poquito de fiebre y ya está. Si tú quieres ahí, de todas formas, si les interesa ese tema, el tema de los cuidados y el impacto en la salud de las mujeres, hace un año dicté una conferencia que está en internet, está en la página del Ayuntamiento de Sevilla,
colgó la conferencia por si queréis echarle un vistazo. Más rol y estereotipos de género, pues mujeres desempeñando profesiones de menor relevancia social, la aparición de la división sexual del trabajo, ¿vale? La masculinización y la feminización, los tópicos acerca de las mujeres que no tienen deseo, mujeres cursi, ¿no? Yo cuando les pregunto a mi alumnado, a chicos jóvenes, les digo, a ver, ¿los chicos cómo son? ¿Cómo son los chicos? Según ellos. ¿Los chicos cómo son? ¿Los chicos son? ¿Guerreros? No, esos son las chicas. Tus hijos Las chicas son hace mucho las tiempo que fueron chicos, ¿no? A ver. Bruto. La palabra bruto, ¿vale? Bruto. La palabra bruto como sinónimo de fuerte, ¿no? No, pero ellos no dicen nombre. Ya no saben ni lo que significa. No, pero yo cuando trabajo con los chavales, yo les pregunto, ¿los chicos cómo son? Dicen, nosotros somos brutos, que en realidad lo que quiere decir es fuerte, ¿vale? Pero es por una de las ideas que continuamente le estamos lanzando a lo del mundo adulto. Yo digo, las niñas cómo son. Las niñas son pijas. Pijas, porque no les sale decir cursi, ni delicada, ni suave, sino que Ni femenina. Pija. Y femenina, eso es una palabra que no se le. Entonces existen todos esos tópicos que hemos recreado también desde el mundo adulto y que se lo estamos dando también a través de esa publicidad, de los medios y de los videojuegos, etc. Por los defectos de las relaciones como patrimonio exclusivo de las mujeres, de las relaciones intergénero, ¿no? Y ya ahora vamos a ver algunos de esos ejemplos, ¿no? Pobrecito de ti que tienes que aguantar a tu mujer, pero no te preocupes que te vamos a dar un plan de pensiones perfecto, por compensarte la maldad que tienes de la mujer al lado. Por ejemplo, esto que es de una consultora como la mía, pero de otro tipo de servicio, pues fijaros las profesiones que aparecen ahí, ¿no? Es decir, las que están tradicionalmente feminizadas y ellos son los que están bien remunerados, arquitectos, ya pueden subalternar incluso desde los necesariamente que son. Vamos a analizar un poquito algunos productos de esa publicidad sexista. Claro, yo lo primero que voy a exponeros es publicidad del pasado, ¿vale? De hecho en blanco y negro y todo eso. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, a esta. El regalo más original y práctico para mamá, la escoba eléctrica Crash. Lo dicen más antiguo. Yo no ni lo conozco. Ayer del puerto, o este que era el charolete de las piscolinas, ¿vale? Este era de ventas de cementales. Y el eslogan dice, liga con todas. Esta anuncio sí lo he visto yo en un periódico. Este que aparece, de Lorena. Este lo he vivido yo. Esto es simplemente un zapato y unas manos, pero fijaros, Las manos son de mujer. son de mujer. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? Es decir, muchas veces el sexismo viene dado de forma simbólica. Estamos con la violencia de género del 25 y parece que la violencia de género es solo y exclusivamente el golpe, y solamente ese día, ¿no? El golpe o el insulto, no, es que hay una violencia simbólica sistemática dentro de esta sociedad contra las mujeres, a través de símbolos como este. O este, ¿no? Que decía, los hombres son mejores que las mujeres, lo que están vendiendo son productos para el turismo. Esta que le encanta que le eche como la cara. Este también lo he vivido yo, con la nueva generación de sartenes para la nueva generación de mujeres, es decir, da igual, ¿sabes? Da igual, van a venir niñas y van a seguir. ¿Vosotros os acordáis de un anuncio de una que se traía un bote de lejía? Que venía del futuro y traía un bote de lejía. Yo esa la puse la tonta de la lejía. Porque se va bastante torpe y tonta, ¿no? De viajar al futuro y de traerte una vacuna no en condiciones o, ¿sabes? O la respuesta a uno de los enigmas de la historia y tal. Pues lo único que se le ocurre es una bota de lejía. Y le dije que era tonta, pero era doble tonta, porque no solamente había cogido el bote de la lejía, sino que lo que venía a contarnos es que en el futuro, y se veía que venía del futuro porque tenía el pelo muy blanco, estaba vestida de blanco, ¿vale? Que es un concepto también de cuando éramos chicos de lo que iba a ser el futuro, todo vestido de agua. Entonces, esta resulta que se trae el bote de lejía y se lo trae a una del presente. Entonces la una del presente dice, ostras, que en el futuro vamos a igual.
con un producto más bueno, con esta vestimenta, pero también había un tonto, pero el tonto lo sacó luego, ¿vale? El tonto del café. Ahora lo vemos. En el pasado, ¿vale? Resulta que existieron también anuncios que legitimaban la violencia de género de forma explícita. Como por ejemplo, Lucky, que era la colonia que utilizaba mi padre, dice: no importa lo que ha pasado, él es un hombre y usted lo ama, él merece Lucky. Ella está estupenda. ¿Se va viendo? Sí, se ve bien, ¿no? Se ve que los honorables que... O, por ejemplo, que decía: si tu marido alguna vez descubre que no estás probando el café más fresco, ¿no? Es decir, que cuando compras café no vas a poner más fresco, ¿no? Pues pasaba esto. O, por ejemplo, que decía: siempre es agradable tener una mujer, una chica por la casa, ¿no? O, por ejemplo, que se preguntaba porque su secretaria, ¿no? Secretaria y tal, que metió la pata, dice: siempre es ilegal matar a una mujer. En algunos casos parece ser que es así. E incluso publicidad del pasado, pero ya casi rozando el presente. Como por ejemplo este maletín con juguetes de una franquicia de esto de supermercado, que decía: maletín con juguetes, 3 modelos para niñas, 3 modelos para niños. Los 3 modelos para niñas: un set de vajilla, un set de cocina, un set de alimentos. Los modelos para niños: herramientas con taladro, herramientas con gafas, herramientas con... Sabemos que hay una cosa que es el juego simbólico. Es decir, cuando somos chicos y chicas, somos chiquilines, hay un juego que hace representar actividades del mundo futuro y del mundo adulto. Es decir, cuando yo a un chico le pongo tanta herramienta, yo le estoy diciendo que en un futurible él estará en el mundo público y remunerado. Cuando a una chica le pongo un muñeco, le digo que su futurible es que cuide a ese bebé. O incluso, fijaros que como digo, está rozando el presente, que decía: ahora yo era una Barbie y tú un campeón de Hot Wheels, ¿vale? Fijaros incluso el lenguaje de su cuerpo, ¿no? El chico tiene el cuerpo abierto con el número 1, mirando hacia arriba, en una actitud de satisfacción, y ella está replegada, ¿vale? Hacia adentro, de forma sumisa, ¿no? Las piernecitas cerradas, no va a entrar el Espíritu Santo, ¿no? Él está con las piernas abiertas, es manspreading, ¿no? Ese que la habréis visto, ¿no? Eso del manspreading es que nos sentamos en cualquier sitio y estamos con las piernas abiertas, la verdad que nos van a romper. Calla, porque en Francia, en el metro, hicieron una campaña para que cerráramos un poquito las piernas, porque es muy incómodo para las compañeras tener que estar así y tú ahí con las piernas abiertas. Y una de las eslogans que decía, dice: cierra las piernas que no tienen los testículos de cristal. Yo lo puedo asegurar de primera mano. No se te grita. O este último, fijaros si es fuerte el tema de la hipersexualización de las niñas, ¿no? Dice: porque la inocencia es más sexy de lo que tú piensas. Es decir, es el objeto, ¿no? ¿Qué ocurre? Hasta aquí me podría decir: claro, pero eres muy tramposo, porque las cosas ya han cambiado muchísimo, ¿vale? Bueno, pues es verdad que hay un momento en el que hay un cambio radical, gracias a una ley, que es la ley de 2004, del gobierno Zapatero, que era la ley contra la violencia de género, contra la ley de medidas específicas contra la violencia de género. Y había un título que era precisamente acerca de la publicidad ilícita. Entonces os comento algo de esa publicidad que fue retirada gracias a la ley de 2004. Esta, por ejemplo, fue una campaña institucional para prevenir el uso y el abuso del consumo de alcohol, ¿no? Entonces a nosotros nos ponían el doble de ridículo, a ellas, a vosotras, os ponían el doble de vulnerable. Es decir, yo esto cuando se lo ponían a los chavales me decían: mira esto, y yo poco voy a tener que ser ridículo. Pero no caía en que cuando se dice que una chica es doble de vulnerable, ya presupone que las mujeres
independientemente con alcohol sin alcohol, ya eres vulnerable, es decir, ya eres objetivo, ya estás dentro de la vulnerabilidad y puedes ser cazada por un chico. Otra campaña, y fue retirada, otra campaña institucional que fue retirada fue la de Spain Marks, que jugaba, era un juego de palabras, era de turismo, y era como España marca, ¿no? Y eran las marcas que quedaban de la París. Otra fue del Ron Barceló, que sacó este oscuro objeto de deseo. Ron Barceló fue amonestado y entonces dio un paso más y quitó el cuerpo y entonces dejó solamente la cara. Y ya por último, que hizo Ron Barceló fue dejar el eslogan, ese oscuro objeto de deseo, pero solamente con las botellas, eliminaron el cuerpo de las mujeres. Otro que fue eliminado fue este, que era de Audi A4. 1, 2, 3, 4. Vamos. El equipo, pues, ¿no? Se llevaron horas y horas. Yo ¿sabes? Como estoy ahora con ganas de merendar y decir, ¿y yo qué hacemos? Y dicen, mira, las mujeres, 2 mujeres, 4 tetas, Audi A4. ¿No? Porque, venga, vamos a merendar, ¿no? Y ellas se prestan a eso. Otro que no pasó la criba y no llegó a las marquesinas ni nada de eso fue una línea que sacó Tom Ford, el diseñador, una línea de perfume para hombres. Que era así. Así. Y así. Este ni llegó. Bueno, no sé. No lo voy a comentar porque lo dice nadie. Hay que ver lo ordinario que eres tú dando conferencias. Pero bueno, que es más explícito, ¿no? Incluso de las propias prácticas. En este caso, Renault pensó que había que positivar el tema de la vejez. Y entonces llamó quería el tema de los coches usados. Entonces Renault usado. Es decir, el cuerpo y la cara de una mujer madura. Y fue retirado. Mediamar fue también otro de los grandes que fueron por él. Y Axel también. O esta, por ejemplo, que tampoco llegó. ¿De qué? ¿Sabes lo que anuncia? Calzoncillo. La que se supone que es enfermera o ATS y tal, ha cogido unos calzoncillos, lo está oliendo y mira el efecto que tiene en su cuerpo. Vamos, que sí, que seguro, vamos. Habrá que ver algunos calzoncillos y se han perdido la vida. Otro que también quedó en la criba de la ley de 2004 es este. Sí, todos estos anuncios no llegaron, y cuando llegaron no fueron retirando. Es decir, algunos ni siquiera fueron colgados. A ver si soy capaz de decirme qué se vendía aquí. Las camisetas se ven ahora. Camisetas. El eslogan de esta venta de camisetas decía: nuestras camisetas son jodidamente increíbles. Jodidamente. Fucking awesome. Una mujer sanduca me dijo, uy, que no había mirado para arriba y creía que estaba rezando. Y digo, no, yo para arriba lo que hay, ¿no? También era porque iba muy lento y bueno, salía primero a la mujer. Y este anuncio que desgraciadamente es de terrible actualidad. Porque curiosamente cuando Dolce & Gabbana saca esta línea, ¿vale? Y lo retiraron, hubo un gángster italiano que dijo que hay que ver que aquí en España no podemos, ¿sabes? Sí, que era un Mickey, ¿vale? Era un gángster, ¿cómo era? Silvio... ¿vale? Pues el gángster mismo de que aquí en España es que éramos demasiado delicados, ¿no? Ese fue el mismo que dijo que hay que ver Zapatero con tantas mujeres como ministra. Este anuncio, que lo llevé durante un tiempo como ejemplo, ya dejé de ponerlo porque era un anuncio que ya no era referencia, sobre todo con los chavales, ¿no? Porque ya era como esto no tiene nada que ver con nosotros, ¿no?
Desgraciadamente ha vuelto, ¿no? Ha vuelto porque no sé en cuánto. Pues efectivamente, porque cuando yo hablo de violencia simbólica, aquí estamos hablando de una violación múltiple. Yo recuerdo, dando un curso para la policía en una ciudad, que no voy a decir cuál, me dijo un jefe de la policía, me dijo, porque yo lo que hacía era preguntar, ¿qué es lo que veis aquí? En esta imagen, contadme, imaginaos que yo no lo veo, ¿qué es lo que veis? ¿No? Y entonces me dijo el jefe de la policía, bueno, pues yo lo que estoy viendo es una que se lo está pasando muy bien. El jefe de policía. Y dije, una que se lo está pasando muy bien. Sí, sí, yo la veo que está disfrutando mucho. Y yo le pregunté, bueno, yo me imagino que tendrá familia, ¿no? ¿O le gustaría que su mujer o su hija estuviera ahí pasándoselo muy bien? ¿O dejó de ir al curso? Pero el resto, la verdad es que he aprendido bastante. Shark Victim. Esto es un refresco de estos energéticos, ¿no? Saca la bestia. ¿Acordáis que yo decía el lenguaje apelativo? Te hablan a ti para que tú lo hagas, ¿no? Saca la bestia. Resulta que sale esta chica ahí tumbada y partes trozos de su cuerpo con arañazos, marcas, abrasiones, mordiscos. Es que no veo mal. Y esto también fue repetido. Estas dos, donde la primera dice ten buena presencia en todo lo que haga, ¿no? Entonces se representaba a esa mujer víctima de violencia. O este, por ejemplo, este anuncio, que son de una gama de zapatos carísima, donde se supone que solamente tiene valor, no debemos fijar en esos zapatos, y no tenemos que fijarnos que ese hombre asesinó a esa mujer que la va a enterrar en mitad del desierto. ¿Vale? O este, que fue muy sangrante y que durante un tiempo también lo estuve poniendo a los chavales, porque este anunciaba un producto justo para chicos, que son, si lo digo skateboard, es monopatino, ¿vale? Los monopatinos, que como sabéis, pues es un juego, un artilugio medio muy masculinizado, muy de chavales, ¿no? Pues aquí ellos me iban contando, ¿no? También me decían, oye, pues yo me imagino porque son pareja, ¿no? Porque ya están largas. Dice, justo lo que no me voy a dar cuenta, dice, que por cierto, maestro está atada. Está atada. Digo, ¿y la expresión de él cómo es? Dice, pues parece que le ha gustado hacerlo. Y fíjate lo que dice, ¿no? Ya te dije que ahorraras dinero comprando la tablet y lo dejé en el RT. El RT, la franquicia de esa. Es decir, fue la amenaza. Fue una retirada por la población de machista. O este, de Duncan. Es decir, la representación ya a las claras y, por supuesto, no es una denuncia como hacía Bennett o otros, ¿no? Sino simplemente llamar la atención. Todo eso fue retirado en 2004, pero ¿qué ocurre en la actualidad? Es decir, nuestro presente ya futuro. Pues fijaros, porque seguimos teniendo las regueras limpias en los Carrefours. No, pero ya la quieren muchos niños. Claro, lo quieren muchos niños, como siempre lo quisieron muchos niños. ¿Vale? Como siempre. Lo que ocurre es que ahora es cierto que hemos avanzado un poquito, ¿vale? Y permitimos más el juego simbólico de este tipo para chicas. Pero a mí lo que me sorprende ya no es si los niños la piden o desde el mundo adulto se lo damos, es que cuando yo voy al Carrefour resulta que yo me encuentro que esta plancha y esta lavadora o algo así están en rosa, es decir, marcados genéricamente, y está escrito en femenino requete limpia, ¿vale? El mejor regalo para las niñas. Es decir, está destinado a ellos, ¿vale? Luego lo de los tópicos, ¿no? Pilla el ratón, fijaros quién es el que corre y quién es la que se sube, la que le da miedo. El ratón. También hemos de decir, claro, pero es que son productos, tú también que eres muy viejuno y te gustan las cosas más antiguas. Pues hija, pues la tienda más supuestamente más democrática y más moderna que tenemos de muebles que viene de Suecia, como es Ikea, pues resulta que los tuppers son
de mamá. Resulta que voy a un banco, ¿vale? Y si pide un préstamo, pues resulta que vosotras estrenáis cocina y nosotros estrenamos coches. 2018. O en este, por ejemplo, en este otro banco, sabéis que la banca es de los más conservadores. Sí. Comisión que te cobra tu mujer por irte de despedida de soltero. Dice, en la vida ya pagas demasiadas comisiones. Traes tu ingreso y te quitamos las comisiones. Esto es la ascua del fuego de cuando nuestras madres querían sacar hacerse de una cuenta corriente y tenían que pedir permiso a su marido, a su hermano, a su padre. O son la última llama, el último rescoldo, ¿vale? De todavía muchos directores de zona que dicen, ¿y su marido cuándo viene? Porque trabaja su marido, ¿vale? Para un préstamo. Cementos La Unión decidió que esta era la imagen que iba a dar. Fijaros lo descolocado, lo que es la imagen de un cemento. Claro que también sabemos que los hombres, cuando estamos en determinados contextos, también nos construimos como hombres. Y entonces, pues cuando hay, como hombre, y cuando resulta que hay una obra y pasa una mujer, la que sea, se escucha, tía buena cañona, macida para hombre. Las mujeres Y dice, claro, pero eso lo voy a quedar, ¿vale? Ahora lo dicen las mujeres, ¿vale? Eso me voy a quedar. Porque, no me lo voy a quedar, te voy a responder. Porque si yo voy por la calle y me dice, tío bueno, cañón, mata mujeres. Bueno, primero diría, no, loca no, yo diría, vete a lo culo. Pecador. Pero curiosamente, cuando dije que ya ahora también lo dicen las mujeres, uno de mis alumnos, policía, que luego se convirtió en uno de mis mejores amigos, me decía, es que yo no entiendo, ¿cómo habéis puesto con el tema de los piropos? Hay que ver, vamos, con lo bonito que es el piropo, que no sé qué, cuánto. Dice, porque claro, yo voy por la calle y ahí me dicen, tío bueno, y yo, digo, claro, tú vas ahí porque tú tienes cerca de 50 años, ¿vale? Y en tu imagen es que con 50 años, una chavalita joven, por lo tanto una señora con 70, en tu imagen, en tu fantasía, es una chavalita y además que hasta vas a tener algo con ella, porque esa es tu fantasía. Pero si a ti te lo hubieran dicho, no una jovencita, sino ya mayores, que a ti no te hubieran gustado, que te hubieran dicho cuando eras de pequeñito, que no sabías ni siquiera la ordinaria que te estaban diciendo, como le decían a mi hermana, allí en Rota, cuando a ti te acercaban y tú veías en televisión que resulta que había chicas que eran abusadas, que eran violadas, que eran asesinadas, y que te provocaban tener un miedo irracional de poder ir andando por la calle con tranquilidad, yo creo que es algo distinto, ¿verdad, colega? Y dice, hombre, es que claro, si me lo pones tan mal, digo, pero ¿tú qué te crees? Que a esas chavalas que le dicen que a buena cañona que son, otros chavales que no sé qué, o van en maná. Ya no sé tanto. A ver si vamos ganando un terreno también, ¿eh? A ver si vamos ganando, ¿vale? A ver si vamos. Una fiesta de verano. Hombre, Pero esto hay que Lo de los piropos, yo voy a ir un poquito más rápido para ver si soy capaz de terminar, ¿vale? Esto es una fiesta de verano y claro, falta el este que fue denunciado, que fue una fiesta de colegiala en el bosque, ¿vale? Este que fue denunciado de la lonja del barranco, un hombre más una mujer que ha bebido 5 copas, pues ya se puede quedar allí a dormir la noche, pues perfecto, esto fue denunciado. Este de la lonja del barranco es de Cayetano, ya sé. ¿vale? Del torero. Para ir a hacer San Fermín. La mujer que no tiene marido, entrada más con él, si está con él, dice sí, viene sin braga, entrada más copas gratis, más 100 euros en efectivo. Fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Muy fuerte, tan fuerte. ¿Y sabes qué pasa, Carmen? Que cuando pasan estas cosas, dicen los chicos, los chavalitos con los que yo trabajo, dicen, ve, maestro, tanta ola de igualdad. ¿Ves? Estamos discriminados.
vamos a una discoteca y tengo yo que pagar, Sí, porque no sí, pagan no ella. pagan. Esa es la traducción que hacen ellos. Traducción de ella. Ay, qué guay. A mí no me pide que no tenga que pagar. Y no te das cuenta que tú eres el objeto de consumo, que eres la carnaza para ellos. Pero eso ha sido toda la vida. O esta es una sala de Pink Friday 2.0, os vamos a poner fuerte, era una sala de baile, ¿vale? Y a esta dice que la mujer que no cuida su plata no viene otra y se lo come. Esto es publicidad que está colgado y que nadie lo ha denunciado, ¿eh? Eso está ahí, ¿eh? Ni criba, ni ley, ni nada, de nada. Pero porque tenemos hecho, nos estamos haciendo la vista antes. Claro, y así nos pasa desapercibido. También es cierto que hay publicidad administrativa sexista. Esto pasó en el campo de Santa María, la ciudad en la que vivo, hace 1 o 2 años. Por San Juan, por mi santo, pues hicieron una programación y resulta que una de las cosas que hacía el concejal de Cultura era un espectáculo único, que era el lanzamiento de flechas con las manos a una doncella. Cogían a una mujer vestida de doncella, la ataban y había otros que le tiraban flechas. ¿Vale? No estaba bien, ¿eh? Y la doncella ponerse. O por ejemplo estos 2 torneos de padre, donde si eres hombre te dan, y quedas primero, te dan 200 € un trofeo, pero si eres mujer te dan 120 y un trofeo. Eso también funciona ahora. Eso pasa todo, ¿eh? O ahí está en la carrera, ¿no? Y dice, sensacional contenido de la bolsa que regalan a las mujeres participan en la carrera de la mujer en Coruña. Ah, sí, sí. Infusiones, vientre plano, adelgazar, leche evaporada para cocinar y el hora. Ya correr. Eso es algo. O este, por ejemplo, el esquilador de toda clase de animales. Este es el cartel del anuncio del carnaval de Reus. Anda, mira. La romería de San Antonio, que a mí que me hace una gracia porque dice tu romería de San Antonio, Luis. Lo que ha cambiado San Antonio. Y claro, entonces a lo que decía el compañero, pues y publicidad dirigida a nosotros, a ellos. Claro, por ejemplo en esta sudadera donde está el rey y luego su reina. No la reina, su reina. O por ejemplo, la cosificación de la mujer, es decir, tienes ganas de tener relaciones siempre y cuando estás viendo un coche, ¿vale? Se lo pone así. Y está este, que es que está así de mal porque también tenía el vídeo, pero ya, que no de verdad porque quiero terminar. Este, que era el tonto del café. Igual que estaba la tonta elegida, estaba el tonto del café. El tonto del café lo que hacía era abrir el café con un, ¿sabes? Así, tenía como, sí, como si fuera una mesa que se tomaba. Y a la vez decía 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1. Y decía la voz en off: enhorabuena chicos, ya podéis hacer 2 cosas a la vez. Un paquete de café y la taza del 1. No había, ¿no? Era el tonto del café. O incluso cuando pretende animar que los hombres nos corresponsabilicemos y dice: caballeros, una vez un hombre puso la lavadora y no se murió. Que de punto mati. Y todavía de punto mati decía que esto nos iba a animar a poner la lavadora. Yo te digo yo que no. O este, ¿no? Las mujeres son así por nuestra culpa, solo le dimos una costilla. Y luego hay un tema relacionado con el hecho de ser hombre, que está, os vaya a quedar un poco patidifusa, pero existe, que es el tema de la... Bueno, nada, mirad. ¿Qué parece? Hay un consumo de Viagra, Cialis y Levitra, que son las principales para las disfunciones eréctiles. Hay un consumo altísimo por parte de chicos jóvenes los fines de semana. Hay 3 consumos que se están dando los fines de semana con los chavales. Uno es el consumo de sustancias de alta intensidad, tipo me tomo una pastilla y veo un dragón, ¿vale? Un segundo consumo, que es el consumo de Viagra, Cialis y Levitra, que compran a través de las redes, a través de internet, es decir, sin ningún tipo de registro de sanidad, y se lo ponen. Y luego hay un tercer consumo, que es el de la prostitución. Y según me dicen ellos, chicos jóvenes, guapotes, que salen, entran, saben que no tienen ningún tipo de obstáculo,
que consumen prostitución porque es mucho más barato que no estar continuamente gritando no sé qué, no sé cuánto, y a lo mejor te lleva ya no sé tiempo, ¿sabes? Y al final mejor luego uno termina acostándote. Con el otro ya sabes perfectamente que lo va. Con el otro consumo, sabéis que el consumo de sustancias se ha bajado mucho en cuanto a precio, se lo pueden vender. Esos son los 3 consumos que estamos teniendo en nuestra sociedad, como para pensarse, ¿no? Y por aquello, ¿verdad?, de que vivimos en una sociedad de consumo, pues crearon, ¿no?, el metrosexual. El metrosexual se quedó muy anticuado, eso ya es antiguo. Pero es cierto que era una manera de vender, ¿no?, de productos de la depilación, del mismo que te quedaba un pollo del Carrefour, los maquillajes, el corte de pelo, la ropa, todo eso es dinero. Pero además esfuerzo. Y entonces hubo una respuesta al metrosexual. Entonces se llevó a que era el retrosexual. Es decir, volver otra vez, ¿no? Incluso al hombre un poco dejado y además un poco borde, un poquito machista y tal. Pero dijeron, no nos podemos permitir a estas alturas. Entonces salió otra réplica que fue que era el intersexual. Es decir, es como, claro, ella es como el mal. Que era como el naturito interesante, cuidado, pero sin llegar a lo femenino. Pero dijeron, claro, pero este te lo encuentras, claro, te encuentras a uno. ¿Qué es lo más común y además da prestigio y hemos accedido los hombres de forma mayoritaria? Entonces inventaron el tecnosexual. Es decir, que a través del manejo de las tecnologías y de los medios y de los juguetes, etcétera, etcétera. Pero dijeron, no, hay que volver a la esencia del hecho de ser hombre. Y entonces crearon el sexual, que era el leñador. Pero dijeron, no, el leñador no da el suficiente prestigio. Y entonces el último de la identidad masculina, y que ahora mismo es el más triunfador, y sobre todo para los chicos más jóvenes, es que es el espornosexual. El espornosexual está construido de sport, de deporte, y porno, porque no solamente tienen, digamos, la vida sexual y afectiva o la que quieran tener, sino que además la muestran, ¿vale? Que tienen un sentido muy pornográfico y exhibicionista de sus relaciones. Bueno, publicidades como esta, en fin. Yo voy a terminar con las posibles soluciones que hay al sexismo publicitario. Por una parte hay campañas, ¿no?, que empiezan a romper con determinados estereotipos, ¿no?, que decía la compañera, pues ya piden el cochecito y tal. Incluso ya han introducido a una chica con diversidad funcional, en este caso una niña con síndrome de Down, ¿vale?, donde es médica. La denuncia, Facua denunció, por ejemplo, estos body, ¿no?, que se llaman de bebé, donde uno decía inteligente como papá y el rosa decía bonita como mamá, ¿no?, y sexista como el mejor. Campañas de sensibilización como esta, que decía, deja que tu hijo juegue con muñeca, no tienes miedo de que se devuelva un buen padre. Ya hombre, esto es un poco ciencia ficción, ¿vale?, porque según las encuestas del tiempo, los hombres, las tareas domésticas, lo mismo, pero ya lo que es la plancha de la lavadora, y de ella como de la lavadora, dice la compañera, la lavadora. Tengo el dato de coger y que no lo vamos a preguntarle, Hago lo que haga falta. ¿Qué porcentaje pensáis que hay, porque ya está contabilizado, de hombres que pongan la lavadora? Que hagan el giro no que un día puso una vez la lavadora. 20%. Este giro, este es del coche. No, Un 20%, la buena optimista de la tarde. Los 3 que tengo los pongo. Mi marido, mi hijo, Es un 3%. Te has quedado con 3 de decir. Bueno, yo los 3 que tengo. Vale. Un 3%. Lo tenéis a la tuya, alrededor tuya, Pilar, ni uno. Los 3 lo tienen Claro. claro. Tiene 95 alrededor, no pone.
Más cosas que se están haciendo. Hay una activista que yo invito también a que le investiguéis un poco, que es Yolanda Domínguez, que es una activista visual maravillosa, y ella le puso anuncios a niños y niñas para que contaran qué es lo que veían, ¿no? Y por ejemplo decía, podría ser que está hambrienta, se queda alucinado con mujeres que están enseñando ropa y lo que están estumbadas en el suelo, parece que la han atropellado. En este anuncio de Loewe decía, parece que está enferma. O incluso hacen scratches, como por ejemplo este que hicieron con multióptica, porque el anuncio de multióptica era un vaquero y iban llegando mujeres y decían, puedes cambiar si quieres una todos los días. Es decir, que podía igual que cambiar de gafas de mujeres. Entonces todas las que aparecían en el anuncio eran prostitutas, ¿vale? Entonces se fueron mujeres vestidas de prostitutas y se fueron a hacer un scratch a multióptica en Madrid y lo grabaron. Luego también hay otros activistas como estos que lo que hacen es, claro, lo que hacen es poner las poses de ellas, las ponen ellos. Qué gracioso, está genial. Mira el del este. O fijaros aquel, ¿no? O este, con profesiones masculinizadas. También hay otras campañas que, fijaros, han respondido sobre esa publicidad y lo que han hecho es algo que muchas veces me preguntáis cuando me decís, ¿y yo cómo sé que algo es sexista? Pues hay una prueba que es muy básica y muy sencilla, que yo le llamo la prueba del calcetín, que es darle la vuelta, como se hace con un calcetín. ¿Vale? Es la regla de la inversión. Tú le das la vuelta y si te chirría o lo ves discriminatorio, seguro que si a él le da la vuelta también lo es. O por ejemplo este, enséñale que este es un mundo de mujeres, ¿no? O este, manténla donde ella pertenece, manténlo donde él pertenece. O esto, ¿no? Lo de mamá, de pequeña quiero ser niña, y esto es porque saltó la alarma cuando salió el disfraz de enfermera. Sexy para niñas de 4 a 6 años. Sí. Carrefour sacó una línea de bikini con relleno para niñas. También es cierto que hay un marco normativo que yo decía en el 2004 y curiosamente dentro del marco normativo decía que quien podía cesar y rectificar y quien puede quitar este tipo de publicidad, una de ellas sois vosotros. Es decir, asociaciones cuyo objetivo único sea la defensa de los derechos de las mujeres. Es decir, vosotras podéis denunciar. ¿Cómo? A través del Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista. En el observatorio dan mucha información, hay un decálogo, hay un código deontológico para de publicidad no sexista y luego hay un formulario muy sencillo, parece que son muchas cosas pero es muy sencillo porque es pestaña a pestaña y si quieres pues contar algo. Yo he denunciado mucho aquí, y al tiempo, AXE por ejemplo fue uno de los que denunciamos desde ahí, desde la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. Y bueno, ya para terminar, solo una invitación. Yo cuando doy cursos, charlas y tal, yo siempre invito. Pero la verdad que pues no. Pero son cosas, yo invito siempre a cosas que no cuestan dinero. Yo hay una invitación antes de terminar y es que no compréis sexismo. ¿Vale? Que estamos a la vuelta de una campaña y el resto del año, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, tal, también estoy ahí, ahí está el correo, a través también de Carmen, que ya estamos en conexión. Si queréis bichearnos, entrar en Facebook con diferenciados consultoras y también veis un poco las cosas donde estamos. Dentro de muy poquito vengo a... Bueno, vengo. Es que iba a decir Colín, pero Colín no está tan cerca de aquí. No. Nosotros estamos lejos de todo. Bueno, nosotros estamos donde tenemos que estar, los que están en casa no. Bueno, en los barrios estamos muy cerca. Ahorita estamos... Pero que si necesitáis cualquier cosa, si necesitáis algún recurso, como si decís, uy, mira un libro que yo pudiera regalarle a mi nieto, mi hijo y tal, que no sea sexista, por favor me ponéis un correo que yo estaré encantado de contestaros, ¿vale? Ya, por favor, toma café o toma una cerveza, pero toma algo. Ahora ya,